Bienvenidos todos, bienvenidos. ¿Por qué no vino, oiga? A ver, ¿por qué no vino? Aquí lo estamos esperando con mucho gusto. Es hermoso estar todos juntos adorando al Rey. Su presencia está aquí en este lugar. Sabemos que también está con usted. Que reciba todo lo que el Señor tiene para usted en esta semana. Y bueno, estamos muy contentos de que nos puedan sintonizar y puedan compartir también esta transmisión, porque usted no sabe cuánto puede bendecir a alguna persona que está en una situación difícil, y Dios está usando cualquier medio para atraernos a su presencia. Bienvenidos sean. Y bueno, le damos muchas gracias a Dios porque hemos venido con salud, con vida, con gozo, con alegría, a seguir recibiendo de sus enseñanzas. Y hoy el Señor usa a Norma, la contadora Norma, con poder, porque es una mujer entregada a Él. Denle un aplauso a Papá Dios. Cualquier burro. Bueno. Es cierto, Dios usa cualquier burro para compartir su palabra, porque al fin de cuentas es palabra de Dios. Así es que mire, usted no sé si ve las noticias, ya sabe que en las noticias siempre pasan, casi la mayoría son malas noticias. Y sabe cómo está el conflicto por allá, por Israel, que luego preguntan cuándo se va a acabar el conflicto y dices, pues nunca, es bíblico. Y estaba viendo, yo creo que también usted lo ha visto, que allá en Israel tienen unos búnkers caseros. ¿Sí lo han visto? Todas las casas, la mayoría de las casas, estaba viendo ahí que el 52% de las casas tienen algo que se le llama búnker casero. Ellos le llaman, no sé cómo se pronuncia, pero es así como mamá con D al final. Y son unas habitaciones seguras que ellos tienen, obviamente para protegerse de los ataques aéreos, de los misiles y todo eso que usted sabe que conlleva una guerra. Y bueno, también tienen algo que se llama cúpula de hierro, ¿sí lo ha visto? Que es algo así como cuando llega un misil o ataca un misil de algún país, ellos lo derriban, lo detecta esa cúpula y lo derriban. Y vi que tienen muchas cosas para protegerse, algo así como, hay algo que se le llaman la onda de David, y le ponen así como que bien espirituales, le ponen cosas bíblicas, pero al fin y al cabo están en conflicto, están en guerra. Y entonces, mire, yo quisiera que usted viera un video para que más o menos se dé la idea de cómo son esos búnkers caseros. Así son por dentro los búnker antibombas en los que se refugia la gente tanto de Israel como extranjeros durante los ataques del grupo islamita Hamas. Están equipados con todo lo necesario para que las personas sobrevivan a los feroces ataques. A la entrada, los búnkers cuentan con 2 puertas gruesas de acero totalmente blindadas, que se sellan herméticamente desde el interior. En las ventanas ocurre lo mismo. Cuentan con una puerta corrediza de acero blindada. Las paredes son hechas de concreto con un grosor difícil de penetrar. El espacio tiene un purificador de aire que se utiliza cuando los atacan con algún tipo de gas. Que no utilizan electricidad para que estén alumbrados ahí en ese lugar, en esa habitación segura que ellos le llaman ahí. Y así es como ellos se protegen de los ataques del enemigo. Qué triste, ¿no? Que tengas que tener por ley, existe por ley, es una ley desde 1997 me parece, que a partir de esa fecha tienen que construir en su casa esa habitación segura para protegerse. La pregunta aquí es, ¿a dónde corre usted cuando suena la alarma? Ellos tienen una alarma, suena y corren al búnker. ¿A dónde corre usted cuando suena la alarma del desastre que se aproxima? O cuando suena el teléfono con una mala noticia, o cuando ocurre en su vida un evento traumático. ¿A dónde corre usted? ¿Qué le parece si oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios?
Señor, te damos muchas gracias por ese tiempo, Espíritu Santo, que tú sigas hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, sea entendida y que pueda estar sellada en mi corazón. Y sobre todo que la pueda poner por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que desde que llegamos al tiempo de la alabanza, tú has estado trabajando en nuestro corazón, enamorándonos a cada uno de nosotros para poder, Señor, disfrutar de este tiempo contigo en tu presencia. Te damos muchas gracias, mi Dios. Ayuda a tu sierva a dar esta palabra que sea entendida en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ese es el lugar donde ellos corren en la hora que suena la alarma. Y le decía, ¿a dónde corremos usted y yo? Así es que el día de hoy yo quisiera hablarles del Salmo 91. Vaya, abra su Biblia al Salmo 91. Y antes de, si usted anota, ustedes de los que anotan, me ponen las diapositivas, por favor. Este tiempo se llama así, mi habitación segura. Que usted diga, que usted vaya pensando, ¿cuál es mi habitación segura? ¿Dónde correría yo si sonara la alarma? En México es la alarma sísmica, pero ellos tienen que correr a la calle, no tienen esa habitación segura, porque aquí las habitaciones no son seguras. Pero nosotros en lo espiritual debemos de tener una. Y miren, en aquellos años, en los tiempos de la Biblia, los salmos hablan de lo que era seguro para ellos. Y me pones la que sigue. Yo quisiera que ahí usted viera algunos conceptos que la Biblia da en los salmos cuando compara a Dios, o cuando hablan de Dios, o cuando David se refiere a Dios, de lo que era seguro para ellos. En la actualidad, ahorita en el 2026, ellos tienen esas habitaciones seguras, esos mamat o miklat cuando son refugios comunitarios. Pero en aquel tiempo, como dice el Salmo 18:2, eran la roca o el monte o los castillos. ¿Se acuerda de los castillos medievales y esas fortalezas que tenían ellos? ¿Se acuerda de los muros de Jericó? Que se sentían muy seguros los de Jericó y decían, Jericó está cerrada, bien cerrada, y los hebreos no van a poder entrar. Bueno, ellos confiaban en la fortaleza, en el escudo que tenían ellos también, como dice el Salmo 3:3, y en Proverbios 18:10 habla de que Dios es nuestra torre fuerte. Así es que mire, yo quisiera que lo leyéramos un poquito los versículos, para que usted más o menos se vaya ubicando de lo que yo quiero decirle este día. En el Salmo 18:1, que lo leyó el pastor hace rato, y Dios confirma la palabra de algún modo, de muchas maneras, y el pastor comentaba precisamente este salmo ahorita en la administración. En el Salmo 18:1, y lo voy a leer desde el 1, no traía el 1, pero es importante porque eso va para el final, donde David escribe este salmo y le dice a Dios, te amo, Jehová, fortaleza mía. Y miren, en la Biblia solamente hay dos personas en la Biblia que le dicen a Dios, te amo. David, ¿y quién es el otro? ¿Alguien más se acuerda? Ya una vez lo prediqué. Pero uno de ellos es David. Pedro, acuérdese, cuando lo negó y le dice, Señor, acuérdate que yo sí te amo 3 veces, ¿se acuerda? Y David le escribe este salmo y dice, Señor, tú eres mi fortaleza. Jehová es roca mía. La roca era como la cueva donde, ¿se acuerda? Donde David también se protegió de Saúl. Ese era su lugar seguro, su habitación segura, cuando estuvo en el tiempo de la persecución en la cueva de Adulam. Por eso le dice, Jehová es roca mía y castillo mío. Ya cuando fue un rey, seguramente él ya no estaba en la cueva, pero él tenía un castillo donde él se protegía como rey. Y también dice algo importante, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, lo vuelve a repetir, en él confiaré, o sea, en Dios, en ti confío, Señor, eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, David sabía que el Señor en los tiempos de guerra, en los tiempos de persecución, en los tiempos de aflicción,
ese era su lugar seguro. Era su roca, su castillo, su fortaleza, su escudo. David encierra todas las palabras que cualquier salmo puede decir. El 27:1 también dice lo mismo. Señor, fortaleza mía. Si usted va al Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y la fortaleza era precisamente esos muros que no permitían que el enemigo penetrara a la ciudad donde estaba David. Usted se acuerda, en la actualidad todavía existe la muralla china. Esa era una fortaleza que ellos hicieron supuestamente para que el enemigo no entrara y no atacara esa región. Entonces se usaba todo eso, por eso la Biblia hace esa comparación, esa metáfora, o era lo conocido de esa época, y es lo que está escribiendo el rey David. En el Salmo 3:3 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Todo eso es el Señor para David. A mí me encantan los salmos. Cuando usted está triste, o si usted viene por primera vez, si usted es nuevo en las cosas de Dios y no sabe por dónde empiezo a leer, usted empieza a leer los salmos. Los salmos nos ayudan mucho porque David escribe de manera que usted y yo decimos, yo también necesito esto, yo también necesito que Dios sea mi escudo alrededor de mí, con tantos problemas, con tanta situación. Necesito que Dios sea mi fortaleza, mi castillo, mi roca. A veces no entendemos, pero ese es el lugar seguro donde usted y yo nos vamos a refugiar cuando estamos en situaciones complicadas. Y mire, por último, en Proverbios 18:10, antes de pasar al Salmo 91, en Proverbios 18:10 dice también ahí, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿A dónde va a correr usted? A la torre fuerte. El nombre del Señor es torre fuerte también. Entonces usted y yo tenemos que correr hacia Jesús, hacia la cruz, hacia Dios, mi lugar seguro, mi habitación. Y bueno, usted y yo ya no tenemos ni el búnker que tienen en Israel, no tenemos ni el castillo, ni vivimos en cuevas, tampoco tenemos una muralla que proteja, tal vez una barda muy grande que proteja nuestra casa, y si la tenemos, seguramente el ladrón de todas maneras penetra ahí, ¿sí o no? Ahora se usan las cámaras de seguridad y muchas cosas que se usan, ¿verdad? Porque le estamos como temerosos de que nos ataquen, de que el robo, de que vengan los malos, y que estamos buscando todas las maneras de cuidarnos y de protegernos. Es la naturaleza del hombre. Pero ¿en qué lugar usted se debería de sentir más seguro? ¿Cuál es el lugar más seguro de su casa? ¿Cuál sería? A lo mejor su cuarto, su habitación, su lugar donde usted duerme, ese lugar donde guarda ahí sus cosas personales, que es el lugar donde cuando llega una visita no llega a la habitación porque ese es el lugar privado. Probablemente ese sea nuestro lugar de espacio más privado en nuestra casa. Pero lo que yo quiero hablar el día de hoy es si tenemos ese lugar privado, tal vez si su casa no es donde yo tengo una habitación para mí, vivimos muchos, tengo hermanitos, hermanitas, los jóvenes que están aquí, a lo mejor la casa la comparten, la habitación. Yo no tengo un lugar seguro, usted puede pensar, un lugar donde yo esté solo, pero espiritualmente lo debe de tener. En el Salmo 91, que es el salmo, yo creo, de los más populares, aparte del 23, que nos gusta tenerlo, no sé si usted, pero yo he visto que hay gente que lo usa hasta de amuleto, el Salmo 91. Abre la Biblia en el Salmo 91, nunca lee la Biblia, nunca lee el Salmo 91, pero lo tienen de amuleto en la casa ahí con una Biblia muy polvienta, en un rincón abierto como de amuleto. Es como el salmo más popular en toda la Biblia porque es un salmo poderoso. Toda la palabra es poderosa, pero el Salmo 91
habla precisamente de la protección que el Señor da. Y mire, si ya está ahí en el Salmo 91, yo quisiera leer el versículo 1, donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y no necesita que yo se lo explique mucho porque está bien entendido el Salmo 91. De hecho, el Salmo 91 es un salmo bien facilito de entender, pero muy difícil de aplicar. Ándele. Muy facilito de entender. Nos encanta las promesas que vienen en el Salmo 91. De hecho, si usted tiene una Biblia de promesas, a mí me gustan las Biblias de promesas porque vienen como remarcadas o sombreadas o de color diferente. Todo el Salmo 91 viene de color, sombreado, porque todo es una promesa de parte de Dios. Pero en el Salmo 91 hay cosas que usted también tiene que hacer para que el Salmo 91 se cumpla en su vida. Entonces, fíjese bien, ¿qué es habitar al abrigo del Altísimo? El que habita, el que vive. La Biblia habla de la habitación en muchas partes de la Biblia como la presencia de Dios. Si usted me pregunta qué significaría, es el que vive bajo el abrigo o en la presencia de Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente, para el que no sabe, significa todopoderoso. Sí sabía, ¿verdad? Que todo lo puede. Entonces, si usted habita, si usted vive, si su habitación segura es bajo la sombra del Señor, bajo las alas del Señor, usted va a estar seguro y protegido. Por eso el Salmo 91 nos encanta. En la pandemia, ¿cómo lo usamos, sí o no? Nos encanta el Salmo 91 porque habla de que si yo moro, no sé si usted lo haga, pero si usted mora bajo el abrigo del Altísimo, el Señor va a estarlo cuidando y guardando todo el tiempo. De hecho, cuando a usted le pasa algo malo, yo lo he dicho malamente, pero cuando a usted le pasa algo malo, uno dice, se salió de la cobertura de Dios. ¿Sí ha escuchado eso? Una vez así le dije a alguien que lo atropellaron. Creo que ya Dios me perdonó por malvada porque le fui a decir al hospital, algo hiciste, te saliste de la cobertura de Dios. Todavía no entendía muy bien la gracia del Señor, el amor, la misericordia. Pero le fui a decir eso al hospital, que se había salido de la cobertura de Dios, por eso lo habían atropellado. Y puede ser. Nos salimos de las alas del Señor y puede ser que el enemigo venga y anda como león rugiente viendo a quien devora. Pero bueno, yo no soy quien para juzgar. ¿Quién somos usted y yo para andar juzgando? Nadie, ¿verdad? Aprendí mi lección. Y a veces uno, cuando era muy chiquita en las cosas de Dios, y lo veía uno todo blanco y negro. Y Dios me enseñó de la gracia, de la misericordia, del amor que Él nos tiene, que no es un Dios que está viendo a ver quién se equivoca para castigarlo, ¿verdad? Castigo. No, el Señor me mostró su amor en muchas formas. Entonces, esa frase se usa por este Salmo 91. Cumple en su vida. Porque usted y yo, entonces, sí fíjese bien, estar ¿qué es morando todo el habitar tiempo bajo al la abrigo sombra del Altísimo? Señor? El que Entonces, habita, el fíjese que bien, vive. hay algunos pasajes de la Biblia que yo quiero que usted vea. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas 30-27, vaya ahí por favor a Segunda de Crónicas 30, versículo 27, dice: después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Ahí se refiere a la presencia de Dios, que la presencia de Dios, o sea, la habitación de Dios está en el cielo. Y bueno, ahí el contexto es de que habían celebrado la Pascua por primera vez después de muchos años de andar en rebeldía. Ellos celebran la Pascua y dice allí, ¿verdad?, que los sacerdotes y los levitas oraron por el pueblo y la oración de ellos llegó hasta la habitación de Dios que está en el cielo. Por eso les decía que habitar
significa presencia, la habitación de Dios. La Biblia lo dice en muchos versículos como la presencia de Dios. Otro versículo es ahí mismo cerquita en 2 de Crónicas 36:15. Dice, y Jehová el Dios de sus padres, 2 de Crónicas 36:15, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y se está refiriendo al pueblo de Israel, a la tierra prometida, al lugar donde habitaba el pueblo de Israel. Y entonces dice que envió palabra constantemente a su pueblo, así como usted y yo recibimos palabra constantemente el miércoles, el domingo, si usted asiste a su célula, si viene a sus clases constantemente en el devocional diariamente, estamos recibiendo palabra diariamente del Señor. Pero dice el 16, mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo y ya no hubo remedio. Ay, nada más ese se lo dejé por maldosa, por si no hace caso a la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Dios. Él envía su palabra constantemente a su pueblo. Dice, porque mire, eso nos gusta el 15, por la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos rogaron para que usted y yo viniéramos aquí? Seguramente si usted viene por primera vez, alguien le dijo, vamos, vamos, y usted, bueno, está bien, ¿verdad? Y Dios envía su palabra, envía sus mensajeros para que usted y yo conozcamos de Dios. Y bueno, entonces la presencia constante de Dios no solamente debe ser el domingo, no nada más busco la presencia el domingo que vengo a la congre, en la alabanza, en la palabra, no. Debe de ser todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. ¿Dónde está la habitación segura que usted y yo debemos de tener? Constantemente estar bajo la presencia de Dios, bajo la cobertura de Dios, como dice el Salmo 91:1, bajo la sombra del Altísimo, bajo sus alas, cubiertos todo el tiempo o nada más el domingo. Todo el tiempo y en todo momento. Y antes de que pasemos a las promesas, todo lo lindo del Salmo 91, quiero que usted ponga mucha atención en esto. Hay dos cosas, ponme la diapositiva por favor. Hay dos cosas que usted tiene que hacer para recibir todo lo que vamos a ver en el Salmo 91. Mire, número 1, viene en el versículo 9 del Salmo 91. Poner a Dios por habitación. Ya le expliqué lo que significa eso. Poner a Dios por habitación. O sea, que todo tiempo estar en la presencia de Dios, todo el tiempo estar bajo su cobertura, todo el tiempo estar en ese tiempo de oración. Es mi habitación segura, ¿se acuerda? Por eso puse el ejemplo del búnker. ¿A dónde corro cuando tengo un conflicto? El israelita ya sabe que suena la alarma y corre a su habitación segura. Abre la puerta, cierra la ventana, prende la ventilación y ya tiene ahí su lugar seguro para sobrevivir. ¿A dónde corre usted cuando suena la alarma del desastre en su vida? Y debemos de correr a la habitación, poner a Dios por habitación, correr a Dios, correr hacia la cruz. ¿Se acuerda? Un día Dani lo predicó también, correr hacia la cruz. Ir a mi lugar seguro, a ese lugar donde yo voy a estar teniendo una relación cercana con Dios. Por eso usted y yo leíamos el Salmo 18, porque vamos a hacer a Dios nuestro refugio. De donde viene la guerra, usted y yo nos vamos a refugiar en el Señor. Y entonces es como tener esa confianza absoluta, es tener la confianza absoluta en el Señor. No en un lugar físico como los de Israel, que bueno, es válido, están en guerra constante. Ellos son los expertos en la habitación segura del pueblo de Israel, porque tiene siglos en guerra. Ellos buscan las maneras de siempre estar constantemente cuidándose y protegiéndose. Pero nosotros estamos hablando en lo espiritual,
que mi lugar seguro, mi habitación, poner a Dios por habitación, es poner la confianza absoluta en Él. Es el lugar donde convivo con Dios, donde hablo con Dios, donde hago oración y donde tengo esa comunión íntima con el Señor. Donde usted va y le llora, usted va y se queja, usted va y se enoja también, y vamos y platicamos con el Señor y le decimos: Señor, está pasando tal situación, sonó la alarma del desastre y vengo a ti, Señor, porque no sé qué hacer. No sé qué hacer, Señor. Y estar ahí pegado, eso es poner a Dios por habitación. Estar siempre bajo su cobertura. Usted no tiene que correr a ningún lugar físico. Usted solamente con hacer una oración, Dios está a la distancia de una oración. Si a lo mejor cerramos nuestros ojos, y no porque esté algo espiritual, simplemente por como concentrarnos en Dios y decirle: Señor, y empieza usted a hablar con el Señor, y esa es la habitación segura que usted y yo debemos de tener, esa intimidad con Él, ese lugar donde yo voy a estar. Mire, el miércoles la pastora Eda nos hablaba del hijo pródigo. Hablaba algo muy bonito, y hablaba de 3 parábolas, y entre ellas las del hijo pródigo. Y usted se sabe la historia del hijo pródigo. Si no vino el miércoles, se lo perdió. Venga todos los miércoles para que no se pierda la palabra. Y hablaba ella de que el hijo, sabe usted, que le dijo a su padre que necesitaba los bienes: repárteme mi herencia, ahí te ves. Se fue de la casa, se malgastó la herencia, y luego después andaba conviviendo con los cerdos y quería robarles la comida a los cerdos. Y luego un día, ay, en la casa de mi padre tenía tanta comida, no sé qué estoy haciendo aquí en el chiquero, voy a regresar a la casa de mi padre, porque allí había alimento. Y usted sabe que el padre lo abraza, y todo cochino y andrajoso, 36, y se puso feliz, hasta le hizo fiesta, ¿no? Que él nos explicaba del hermano mayor, que se enojó porque dijo: este puerco, mira, ahí viene todo cochino, y tú ya le haces una fiesta, y viene enojado el hermano mayor. Y aquí el punto es, reflexionando en esta parábola, que nunca dijo el hijo pródigo: ¿cómo extraño a mi papá? Voy a regresar a la casa. Ay, quisiera un abrazo de mi papá. No dijo eso. Dijo: en la casa de mi padre hay bendición. En la casa de mi padre hay comida. Me voy a regresar para allá, porque allá sí hay bendición. Entonces, usted puede estar en la casa del Padre por la bendición, pero no por amor. En el versículo 14 del Salmo 91 dice que también tenemos que poner nuestro amor en Dios. Usted sabe que el amor es una decisión, ¿verdad? Usted decide a quién ama y a quién no. O no, me equivoco. Sí, ¿verdad? Usted sabe en quién pone su amor. Y muchas veces venimos a la iglesia sin amar a Dios. Y un día así recibimos la bendición, y como el hijo pródigo: bueno, gracias que me sanaste, adiós. Y nos pelamos de la iglesia, ¿sí o no? Recibimos el trabajo por el que hemos estado orando, llorando y clamando, y ya se desaparece de la iglesia porque ya tiene la bendición. La herencia, gracias, adiós, me voy a vivir la vida loca. Claro, cuando ya nos aprieta el zapato, ya no sabemos el caminito de regreso a la casa. Está bien, regrese. Aquí lo va a recibir el Señor con los brazos abiertos. No importa que venga andrajoso. Lo que yo quiero decirle es, y lo mencionó la pastora también en la administración, es que debemos de amar al Señor, poner todo nuestro amor en Dios. Y es tan sencillo como lo dijo Jesús. La Biblia es tan fácil, en serio. La Biblia es tan sencilla y tan fácil. Dios no es nada complicado. Dijo Jesús: en esto se resume la ley. Todas esas páginas que tenemos aquí, en eso se resume. Bueno, ellos no tenían tanto, pero nosotros sí. En esto se resume la ley y los profetas: que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo está un poquito más complicado. Amar al prójimo, ¿verdad? Si no podemos amar a Dios, que es amor,
que es bueno, que nos da bendición, que nos ama, que nos abraza, que nos consuela, que nos da tanto el Señor. Si no lo podemos amar a Él, Señor, ¿cómo quieres que ame al prójimo que me hace cosas malas? Es un poco más complicado, pero la Biblia es así de sencilla. Son en dos cosas se resume la ley y los profetas: amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Y entonces usted va a poder recibir todas las bendiciones del Salmo 91. Se la puse bien complicada, ¿verdad? Pero si ahorita que lo vayamos a leer, que usted se lo debe saber, allí lo dice bien clarito: por cuanto has puesto tu amor en mí, yo te voy a librar, dice el Señor. Y ese es el acondicionante de que Dios pone, de la bendición que Dios pone, ¿verdad? En que Él es nuestro lugar seguro, que es el lugar donde yo voy a correr, donde yo voy a estar. Mire, la habitación de segura de los israelitas en la actualidad es a prueba de balas, pero nuestra habitación segura de Dios, en Dios, es a prueba de maldades, a prueba del enemigo, a prueba de muchas cosas. Y aún si las tuviéramos, el Señor promete estar con nosotros. Así es que mire, vaya ahí ahora sí al Salmo 91, ya que en contexto, porque entonces va a decir amén, amén a todas las promesas, y no va a decir, usted tiene que poner en contexto: estoy enamorado de Dios, sí lo amo a Dios. Le diría como en el Salmo 18 que dice, es más, mire, Dios nos está hablando desde la alabanza. De verdad que estoy impresionada porque hoy cantamos, no voy a cantar porque no me sé la canción, pero dijo, viene nuestro amado, ¿verdad, Gabriela? Y decías, Cristo viene ya, y que viene nuestro amado. Y usted y yo, jaja, sí, que viene nuestro amado. ¿Cuál amado? ¿En serio usted y yo amamos a Jesucristo? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio usted se quedaría en la casa aunque el papá no le hubiera dado anillo, no le hubiera vestido, no le hubiera hecho fiesta? Aunque el Señor no le dé nada, ¿se quedaría en la casa o ahí te ves? O dame la bendición y ya me voy, Señor. Porque eso fue lo que hizo el hijo. Se fue de la casa aún que el padre le amaba. El padre le ama. Y el Salmo 18 habla eso: te amo, Jehová, fortaleza mía, y todo lo que le decía David al Señor, el amor del Señor. Entonces, por eso estas dos condicionantes que pone el Salmo 91, y de verdad que debe de ser fácil enamorarse de Dios. Es fácil enamorarse de Dios. Mire, se lo dice alguien que no tardé muchos años en llegar a la iglesia. De oídas te había oído, pero mis ojos te ven, decía Job, ¿verdad? Muchos años, pero cuando conocí al Señor de verdad, no sé, de que yo conocí su amor, su bondad, su misericordia, aunque ya la vivíamos y la vivimos, porque el Señor es así, Él es bueno, Él es amor, pero hasta que yo lo reconocí que todo lo bueno que me pasaba en la vida era porque Él era bueno y Él derramaba su amor, su misericordia, su perdón, su gracia y todo lo que Él da a mi vida, hasta en ese momento dije yo, Señor, te amo. El Señor nos fue enamorando, dice el libro de Oseas, que Él nos trae ¿cómo? Con lazos de amor. A veces usted y yo oramos, Señor, tráelo como sea, al familiar, ¿verdad? Que le compartimos y no quiere de Dios, pero Dios es tan amoroso, tan bueno, que es tan fácil enamorarse de Él, de su palabra, de su promesa, de todo lo bueno que Él tiene. Y que sabiendo que cuando nos pasan cosas difíciles, Él está ahí con nosotros. Y aún leemos las promesas, y cuando suban las aguas no te ahogarás. Sí, Señor, amén. O sea, hay tantas promesas para nuestra vida. Y usted y yo, ¿qué hacemos? No, Jesús, no quiero que entres más que de la puerta para afuera. Ahí lo deja tocando la puerta, aquí estoy, ábreme la puerta para cenar juntos, y lo deja afuera, ¿sí o no? Y si usted dice que no, usted piense en su vida. ¿De verdad usted deja que Jesús entre a su casa, cene con usted y juntos toman decisiones? Ora con el Señor y de verdad le pide opinión de lo que va a hacer, de lo que va a emprender, de lo que está pensando hacer con un sueño, una meta, 30, en su casa, 36, en su familia, 15, con y sus el hijos. Los jóvenes cuando van a escoger novia
o novio, realmente le preguntan al Señor, Señor, con este me voy a casar, con esta persona tengo que compartir la vida. ¿Esto será? No, o como compartía el pastor la semana pasada, ¿verdad? El yugo desigual, les dio duro y a la cabeza a los muchachos, del yugo desigual. El que sea, Señor, y yo lo convierto, yo la convierto, ¿verdad? Nos creemos el Espíritu Santo, de verdad. No dejamos que Cristo entre a nuestra vida y de verdad compartir la mesa con Él, como lo hizo un día Zaqueo el publicano, y le dijo en la mesa, comiendo con Jesús, se para y le dice, Señor, si en algo he pecado y si he robado, voy a devolver todo. Y empezó él a decir todo lo bueno que iba a hacer solamente porque se sentó a comer con Jesús. Esa es la presencia de Dios, tener habitación con el Señor. Cuando usted hace algo malo y usted se sienta con el Señor nos reprende. ¿Se acuerda la prédica la semana pasada? Que nos ama tanto que Dios nos da el varazo, dice el Salmo 23 también. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, ¿sí o no? Y ahí va el varazo de Dios para que usted y yo sigamos adelante. El amor de Dios hacia nosotros, muchachos, no está discusión en esta prédica. El amor de Dios para mí, hacia mí y hacia usted no está en discusión. Eso ya lo sabemos. El Señor nos ama incondicionalmente. De cualquier forma, haga lo que haga usted o yo, el Señor nos ama. Lo que está aquí a discusión es si yo realmente he puesto mi amor en Él. Si yo realmente amo a Dios, si yo vengo aquí a la iglesia por amor, como decía Charis hace rato, también rendir esta área de las finanzas en mi vida. ¿De verdad usted ha rendido todas las áreas de su vida al Señor? ¿Ha puesto su amor en Él? ¿Le ha dado el control de su vida al Señor? Y el Salmo 91, fíjese bien, da muchas promesas. Ahora sí, váyase al Salmo 91 y esas promesas son para cada uno de nosotros. Yo estoy segura que seguramente usted va a salir bien enamorado de Dios de aquí. Dice, fíjese bien, el versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y el 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y este salmo se refiere de todas las maquinaciones que hacen los enemigos hacia el pueblo de Dios. En los tiempos de la guerra, en el Antiguo Testamento, usted sabe que ellos siempre estaban en guerra, bueno, siguen en guerra, ¿verdad? Pero en aquel entonces, cuando estaban con los amorreos, los filisteos y todos los eos, que estaban en guerra, de repente decían, y ahí viene el rey Sennacherib a sitiar a Jerusalén. ¿Se acuerda de esos pasajes? Eso se refiere que está el Señor librándolos del lazo del cazador, de que viene el enemigo en contra de ti. Y a lo mejor ahorita usted y yo pues no vivimos en ese tiempo de guerra, pero tenemos un enemigo común, ¿verdad? Que el Satanás anda viendo a ver cómo roba, mata y destruye nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra identidad como hijos de Dios. Él anda viendo a ver cómo nos maldice también. ¿Se acuerda de la historia de Balaam? En la historia de Balaam querían maldecir al pueblo de Dios y decía, yo no lo puedo maldecir porque ellos están bajo la cobertura de Dios, ¿se acuerda? Y no lo pudieron maldecir. ¿Cuál fue el secreto? Que no es ningún secreto, porque usted y yo lo hacemos seguramente. ¿Cómo fue posible maldecir al pueblo? Pues le dijeron, bien fácil, pues hazlos que pequen, que se casen con las mujeres extranjeras para que traigan otros dioses y entonces sí se salen de la cobertura. Y así fue como fueron ellos, empezaron a meter creencias de otros pueblos. Y entonces llegó el pecado al pueblo de Israel cuando ya Dios los había sacado de la idolatría y ellos otra vez volvieron a introducir cosas que no le agradaban a Dios. Y el Salmo 91 habla de eso. Dios, en ti confío, y dice, Él me librará del lazo del cazador, de cualquier trampa del enemigo que venga a acechar mi vida, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi negocio, lo que usted le ponga ahí.
y de la peste destructora. Acuérdense que Dios también mandaba a veces enfermedad en la guerra. ¿Se acuerda aquellos que de repente un día se enfermaron y les dio, no me acuerdo qué era, pero les dio, creo que, vamos a decir que les dio diarrea y ya no se pudieron levantar? Y entonces dijeron, ¿a dónde están? Pues se enfermaron y se murieron todos. Uy, qué padre, y ya ni siquiera hubo como motivo para luchar o ocasión para luchar, porque el Señor se encargaba a través de enfermedades de dominar al pueblo. Y lo vemos en las plagas de Egipto. También entonces el Señor se va a encargar de librarnos del lazo del enemigo, de cualquier enfermedad que tal vez venga para juicio para alguien, pero usted y para mí no va a llegar. No va a llegar. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos cuidas, nos guardas. Y miren, en el 5 dice, no temeré. Dice no temerás, pero yo voy a decir para mí, no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y si se fija en el verso 5, habla de la protección de día y de noche, ni del terror de la noche, ni de, ¿qué decía? Ni de la saeta que vuele de día, o sea, de la flecha, de la guerra. No voy a tener miedo de que me van a hablar los malos y, ay, fíjese que no sé qué, no voy a tener miedo. Dios está ahí cuidándome y guardando. No voy a temer del terror nocturno. ¿Qué es un terror nocturno? Fíjese, también puede ser en las noches, a veces, no sé a usted, pero si le da insomnio, de la preocupación, que no puede dormir porque está preocupado del día de mañana, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? O tiene un problema muy grande y usted tiene pesadillas, tiene insomnio, tiene ansiedad. Y tiene situaciones que en la noche a veces como que ya cuando está en su habitación, en su camita, y usted está pensando en cómo va a resolver ese problema, cómo vamos a pagar el medicamento, dónde vamos a encontrar tal cosa, qué va a pasar con mi hijo y cómo le vamos a hacer para, y todo el problema que usted me quiera decir. A veces vivimos en terror nocturno, en la noche. El enemigo aprovecha ese tiempo y en lugar de orar, de estar en la habitación segura, en la presencia de Dios, usted y yo estamos preocupados y mejor me tomo la pastilla para poderme dormir en lugar de ponerme a orar. Mire, un día, déjele cuento, ya se lo he contado alguna vez. Un día me habla una chica de mi célula, en la noche, era en la, no sé, las 3 de la mañana, ya sabe que todo pasa a las 3 de la mañana, dicen por ahí. Han de haber sido como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no sé, era de madrugada, me habla y entonces, muy desesperada, y me empieza a decir, Normita, es que no puedo despertar a mi hermana, no la puedo despertar. Entonces, ¿verdad? Como buena colérica, y yo, ya le pegaste. Hazle así, cacheteátela. No, ya le cacheteé y la pellizqué, le hice todo. Y no despierta. Y yo oía, estaba en el teléfono, se escuchaba, y ella gritaba, estaba en una pesadilla muy profunda. Y gritaba bien feo la señora. Y se oían los niños que estaban llori llore, los hijos de esta señora, porque pues veían a su mamá que estaba dormida y que no podía despertar. Y entonces, pues ya sabe, uno empieza ahí bueno, vamos a orar y vamos a sacar demonios y todas las oraciones que me sabía en ese momento. Y como está la presión, y ella gritaba, y los niños lloraban, y échale aceite, y le echamos aceite. Bueno, yo no porque estaba en el teléfono, pero tú ora por ella y échale aceite, y ora por no sé qué, y bueno, hicimos todo y nada. ¿Qué es lo que gritaba ella? Estaba soñando con la muerte, que se quería llevar a sus hijos, y creo que en el sueño, en la pesadilla, ella veía que la muerte se llevaba a sus hijos, y ella gritaba, no te los lleves, no te los lleves, y una mamá gritando eso, imagínense, se oían los gritotes, ¿no? Entonces, llega un momento que le digo, espérame, Salmo 91, se me había hasta olvidado el Salmo 91, que se supone no lo sabemos de memoria, en esos momentos se nos olvida todo. Agarro mi Biblia, hablo mi Salmo 91, lo empecé a leer, y literal, ella se despertó. El Salmo 91 es milagroso, no voy a decir, ay, es el amuleto de la buena suerte. No, es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios, porque Él está diciendo: no tengas miedo del terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Yo te voy a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Y empiezas a hablar en la palabra de Dios. No nada más el Salmo 91. Eso fue lo que yo agarré ese día, porque fue lo que el Espíritu Santo me trajo a revelación después del susto. Pero empieza uno a declarar palabra y ella se despierta. Y ya empezamos a orar, y oré con ella y todo el rollo, y investigar a ver qué onda, a ver qué, porque había pasado esa situación en la casa. Claro, no en la casa de ellas, en la casa de abajo que ellas rentaban, que era toda su casa, pero rentaba en la parte de abajo. El rentero tenía un altar a la muerte. Y el diablo no juega a ser diablo, ya se lo he dicho muchas veces. El diablo no juega a ser diablo, ese viene a robarle todo. Usted y yo sí jugamos al cristiano. Usted y yo sí venimos aquí y le hacemos al loco y jugamos al cristiano, pero el diablo no juega a ser diablo. Y bueno, ya ellas tuvieron que hacer lo que tenían que hacer. Y ese puede ser el terror nocturno, pero de eso el Señor nos va a librar también, de todo lo que usted y yo podamos estar haciendo, porque a veces hacemos cosas malas, o a veces ni nosotros, porque en el caso de esta familia ellos no lo estaban haciendo, pero vivían en un lugar donde alguien sí estaba haciendo cosas malas. ¿Sí me explico? Entonces, el Salmo 91 es de protección. Sí, la palabra de Dios es de protección. El lugar seguro, el mejor lugar seguro que tengo es la presencia de Dios, para que el enemigo no venga y ataque mi vida, mi familia y todo lo que usted ya sabe que el enemigo hace. En el verso 6 dice: ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Y ese verso era el que agarramos para ahora que anduvo el COVID, ¿se acuerda? Y no, ninguna pestilencia, Señor, va a llegar a mi casa y no va a entrar el COVID. Y orábamos el Salmo 91 con toda nuestra fe. Ahí sí, nuestra fe se aumentó para algunos. A otros les dio más miedo el COVID y se fueron de la iglesia a esconderse a su casa, a su habitación segura. ¿Se acuerda? Que no venían ni a la iglesia porque, ay no, aquí estoy en mi casa, es mi habitación segura para que no me enferme. ¿Cuál? La iglesia era la habitación segura, la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios en la habitación segura. Hubo gente que ni salía de su casa y le dio COVID, ¿sí o no? ¿Por qué le dio? ¿Quién sabe? Ni sabemos. Porque la habitación segura no es el lugar, es la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la habitación segura. Y luego dice el siguiente versículo, en el 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar, y ciertamente con tus ojos verás la recompensa de los impíos. O sea, hasta usted va a ver caer el enemigo, porque dice el versículo 9, que es el que le estaba hablando. ¿Por qué va a pasarte todo eso bueno? Ah, pues bien fácil, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, o sea, mi esperanza, tú lo has puesto al Altísimo por tu habitación. Si usted pone al Altísimo por su habitación, todo esto bueno que le estoy diciendo que viene en el Salmo 91 va a estar protegiendo su vida. Entonces usted tiene que analizar toda la semana, 24/7, como dicen por ahí, ¿estoy en la presencia de Dios bajo su cobertura? ¿O realmente lo uso de amuleto y nada más vengo el domingo a ver qué me da Dios? ¿O porque me siento mal el día de hoy? Ese es nuestro Dios. Y cuando usted, de verdad se lo digo, usted pone al Señor como su habitación segura, usted no va a tener miedo. Y si lo tiene, el Señor dice: aquí estoy, no tengas miedo. Ay, lo han estado predicando tantos domingos. De verdad, tantos domingos que Dios nos ha estado hablando con todo cariño, con todo amor, que Él nos ama, que Él nos cuida, que Él también nos corrige, que vuelva a casa, nos decía Eda. Todo eso que el Señor nos ha estado hablando a nuestro corazón, porque Dios nos ama y quiere que estar en la presencia de Dios. Eda se refería a eso el domingo y decía que como el Señor se ponía contento cuando un pecador regresaba y luego de la moneda, ¿se acuerda? Bueno, usted no vino, todos no vinieron el miércoles, pero hasta monedas nos dio. ¿Qué tal? Hasta monedas nos dejó en el asiento, ¿verdad? De la moneda perdida. ¿Y qué pasa cuando encuentras una moneda? Te pones bien contento. Así es el Señor cuando encuentra algo que se había perdido.
Porque vuelvo a lo mismo, el amor de Dios no está a discusión, Él nos ama. Pero usted y yo lo amamos de verdad con todo nuestro corazón o de dientes para afuera. De dientes para afuera. Dice el siguiente versículo, el 10. Y no te sobrevendrá mal, ni ninguna plaga tocará tu morada, ni enfermedad, ni pobreza, ni tristeza, vicios, ansiedad, estrés, no sé qué, todo lo que usted diga, de verdad. Miren, el jueves veíamos una clase con la pastora y hablábamos precisamente de la ansiedad. Y la pastora Chari nos estaba dando la enseñanza y yo le ponía, si lo hacía, si lo tenía. Todos los síntomas de la ansiedad, si fui. Porque ya no, de verdad, literal. Todo lo que ella decía, si fui. Pero cuando viene el Señor a nuestra vida, ninguna placa toca mi morada. No permito que ninguna placa toque mi morada. Trato de mantenerme, como le decía, en la habitación segura, para que ninguna placa venga a tocar mi morada otra vez, porque ya lo viví. No te voy a permitir, Satanás, que vengas y entres a mi vida. No lo voy a permitir. Voy a estar aquí en mi lugar seguro, que es la presencia del Señor. Y te voy a amar, Señor, con todo mi corazón. Y usted empieza a orar. Y si no lo ama, empiece a orar como hoy oraba la pastora. Ella lo ministró el día de hoy y dijo, Señor, enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte. Porque nada más venimos por la bendición, pero no queremos comprometernos con el Señor, ni amarlo, ni hacer ese compromiso de amor, ese pacto de amor, no lo queremos hacer con Él. Y lo hacemos cada 2 meses en la Santa Cena. Nos comprometemos y recordamos la presencia de Jesús, lo que hizo Jesús en la cruz, y ni aún así nos queremos comprometer con Él. Entonces, no espere que le pase nada malo, porque dice el 11, mire, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y que en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y sabemos que el Satanás quiso abusar de este versículo, ¿se acuerda? Cuando fue a tentar a Jesús y le dijo, pues dice el Señor que te avientes aquí del risco y que Él va a mandar a tus ángeles para que tu pie no tropiece, ¿sí o no? ¿Y qué dijo Jesús? Pero también dice la palabra que no debo de tentar al Señor, como cuando Dios nos da una orden y usted agarra otro versículo, ¿verdad? Manipulamos la Biblia para no obedecer a Dios. A veces somos bien satánicos como el Satán, igualito, ¿verdad? Manipulamos la palabra y nos lo amoldamos. ¿En qué sentido? Mire, le pongo un ejemplo sencillo. Tómate tal medicamento para que no sé qué. No, yo ya soy sano, No, pero mira, en la diabetes y no comas azúcar y no sé qué. Y tú, no, yo ya lo bendije mi pan de dulce. ¿Sí o no? Porque dice la palabra, es cierto, la palabra dice que todo lo que bendigamos con nuestras manos, bla, 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 es verdad, lo dice, pero manipulamos la palabra y la moldamos a nuestra concupiscencia, como dice la palabra. Lo moldamos y no se trata de eso, se trata de obedecer a Dios. Como dice aquí, sí, Él va a mandar a sus ángeles y nos van a tomar, nos van a llevar para que mi pie no tropiece. El 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Y ahí habla de la protección en el camino también. Habla de que Él va a proteger tu camino donde quiera que andes. El áspid era la víbora que se creía, en aquel entonces vivían en el desierto y se creía que era... Pero no se creía, era una víbora muy venenosa que había en Egipto, por Egipto, era de por ahí. Y ellos caminaban y de repente la víbora, como cualquiera, les picaba, pero era muy venenosa. Por eso habla aquí de que pisaremos y hollaremos, pisaremos y hollaremos y no nos va a hacer nada. Jesús mencionó este versículo también cuando le dijo a sus discípulos, les doy potestad para que hollen serpientes y escorpiones, ¿se acuerda? Sobre todo poder de tinieblas, les doy esa autoridad.
El Señor nos ha dado esa autoridad también para que usted y yo podamos tener esa autoridad y pisar al enemigo está bajo nuestros pies, para no tener miedo, para no hacer eso, usted y yo tenemos esa autoridad. Y yo quisiera que sí leyéramos ese verso en Lucas 10:19, si me lo pones por favor ahí en multimedia. Lucas 10:19 dice: he aquí, les doy potestad a todos los de Aguaviva, Tampico, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Nada te dañará. El Señor lo dijo en el Salmo 91 y lo vuelve a decir en Lucas otra vez, que nos da esa autoridad para que usted y yo podamos pisar. Y hollar es como hacer un agujero y allí echarlo y pisarlo, diablo cochino y mentiroso. No tienes ni parte ni suerte en mi vida, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en mis nietos, ni en mis generaciones. No los puedes tocar porque estamos bajo la cobertura de Dios, habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos sobre la sombra del Omnipotente. Y usted ora todo el Salmo 91 y empieza a declararlo sobre su vida, su familia y todos. Y dice el 14, pongan la atención: por cuanto en mí, está hablando el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y ahí está la condicionante. Por cuanto en mí ha puesto su amor, o sea, como me ama, dice el Señor, yo lo voy a librar, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Y no solamente eso, o sea, Dios nos da también como ese empujoncito, ese renombre. Si el diablo en alguna ocasión nos tenía pisoteados, el Señor dice, hasta lo leyó el pastor también hace ratito, Él es el que levanta mi cabeza, ¿sí o no? Levanta mi cabeza, porque sí, el diablo me tenía pisoteada, pero entonces vino Jesús y me libró, porque por cuanto puse mi amor en Él, Él me libró de lo que usted me diga, la enfermedad, la que sea que usted traiga en su vida. Déselo fuerte, no se quede con las ganas, déselo. Porque así es el Señor. Y me libró y me sacó porque le amo. Y Él dice el verso 15, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Con Él estaré yo en la angustia. Tal vez se está viviendo un tiempo de angustia. Hoy en la mañana platicábamos con una amiga que está en tiempo de angustia. Estamos en tiempo de angustia. Es difícil a veces ver a una persona que está enferma. A lo mejor usted está en ese tiempo de angustia, pero este Salmo 91:15 me gusta porque dice: me invocarás y yo le responderé, y con Él estaré yo en la angustia. En el tiempo de la angustia, yo no le voy a decir que usted va a vivir feliz para siempre, porque eso nada más pararse en Cenicienta. No, en este tiempo nos va a tocar la aflicción. Ya lo vimos muchas veces, lo han predicado muchas veces. Vamos a tener aflicción, no porque seamos cristianos ya no vamos a tener ninguna situación, no. Vamos a pasar cosas difíciles, muy difíciles, pérdidas de la familia. Y lo vivimos con dolor, pero en el tiempo de la angustia, el Señor está conmigo, ahí está y me consuela. Y su palabra, que trae tantas promesas, me está consolando. Así es que póngase de pie. Vamos a orar. En 1 de Juan 4:9, habla del amor de Dios. Y ya le decía que el amor de Dios no está en discusión, ¿verdad? Porque Él nos ama mucho. Pero en 1 de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso se mostró el amor de Dios. Si usted dice: yo no sé si Dios me ama o no, yo no creo que nunca he sentido el amor de Dios, usted vea la cruz. Dice: en esto se mostró, se demostró, como decimos ahora, el amor de Dios, en que envió a Jesús al mundo para que tuviéramos vida
a través de Jesús, para que vivamos por Jesús. Tal vez en un tiempo estuvimos muertos en entendimiento, en el pecado, en la tristeza, en la enfermedad, pero que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Y mire, no se queda ahí. En el 10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Como le dije en un principio, muchos años viví sin amar a Dios, pero Dios nunca me dejó de amar. Él siempre estuvo conmigo. Y dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ya hemos escuchado la prédica de la reconciliación, que como Jesús vino, mismo Dios mandó a su Hijo para reconciliarnos con Él, porque andábamos en el pecado, porque andábamos haciendo lo malo. Y en eso el Señor ha mostrado su amor, en la cruz. Si usted dice, a mí nadie me quiere, como dice la canción, como decía, ni un gusanito, no sé qué, si usted está en ese tiempo de depresión y de no sé qué, usted mire a la cruz y diga, ese es un símbolo de amor. Ese es el símbolo de amor que Dios me mostró, que me ama tanto, que envió a su Hijo a morir por mí para que yo pueda vivir por Él. Y ahora yo quisiera amarlo para tener todos los beneficios del Salmo 91. Señor, ayúdame a enamorarme de ti, como nos ministraba bien la pastora hace ratito. Ayúdame, Señor, para amarte con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Que toda mi mente esté llena de ti, de tu palabra, de tu presencia. Que cuando sienta que se me acaban las fuerzas, yo te amo con todas mis fuerzas. Y yo sé que estás ahí conmigo. Cuando sienta que ya no pueda más en el día de la angustia, ahí está el Señor. De verdad se lo digo. Hoy recapitulábamos cómo Dios nos ha mostrado su amor por Él. No solamente en que Jesús vino a morir por nosotros, sino en cada proceso que estamos viviendo. Le decía a una amiga, mira cómo Dios nos ha mostrado su amor y su misericordia estos 2 años, en esto. Un día se lo platicaremos en un testimonio. Pero Dios nos ha mostrado su amor en cada paso, en cada situación, en cada persona que ha puesto en nuestro camino. Así es como viene el Señor, porque el amor de Dios es así. Y si usted viene por primera vez, si usted nunca había venido a una iglesia cristiana y viene por primera vez y no conocía del amor de Dios y mucho menos de amar a Dios, el día de hoy yo quiero invitarlo a que usted se lleve y que reciba el amor de Dios en su corazón, que no lo deje afuera como tristemente yo lo dejé muchos años. No sabe cómo me arrepiento de eso. Pero bueno, Dios nunca llega tarde. Muchos años lo dejé afuera. Y venía Jesús y tocaba la puerta. Y dice la palabra, pásele, que cuando Él toca la puerta y le abro, Él cena conmigo. Bienvenido. De ese lado, pásele por favor. Bienvenido. ¿Alguien más quiere recibir a Jesús en su corazón? ¿Cómo se llama, joven? Enrique, bienvenido. Bienvenido, Enrique. Este es un lugar donde conocemos del amor de Dios, Enrique. Y así como tú un día llegaste a la iglesia, bienvenidos. Todos un día aquí, los que estamos aquí, un día llegamos. ¿Cómo se llama usted? Aurora. Bienvenida, Aurora y Enrique. Venimos a este lugar, híjole, rotos, vacíos, tristes, enojados, enfermos, derrotados, con muchas cosas en nuestra vida, con vacíos en nuestra vida. Y un día llegó Jesús con su amor y lo llenó. Un día llegó Jesús y lo llenó y nos perdonó. Porque como que les decía, el amor de Dios no está en cuestión. Hagamos lo que hagamos, el Señor nos ama. Siempre. Mi oración hoy es que usted
un día se enamore como yo de Dios. Que un día le diga: Señor, no me voy a ir de tu casa nunca. Voy a estar siempre pegadita de ti, de tu presencia, de tu palabra. Así es que yo lo voy a invitar a que haga una oración conmigo. Es bien sencilla, pero es bien poderosa, porque usted va a invitar a Jesús a entrar a su vida y a su corazón, a que lo ayude a salir de la tristeza, de la pobreza, de la angustia. Si usted está en el día de la angustia, el Señor nos va a ayudar a salir el día de hoy. Así es que repita conmigo: Señor Jesús, el día de hoy te recibo en mi corazón. Entra en mi vida, porque te necesito. Necesito de tu amor, de tu perdón, de tu misericordia. Y a partir de hoy, yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de todos y quiero vivir bajo tu presencia, en mi habitación segura, en comunicación contigo, para que seas mi Señor, mi Padre, mi amigo, mi proveedor, mi sanador, mi todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que mire, volteen. Es su familia. Es su nueva familia el día de hoy. Y les van a dar un regalito. Vayan por favor por ahí con nuestras amigas de Consolidación, que tienen un regalo para usted. Y los que estamos aquí, los que nos quedamos, ¿qué le parece si oramos? Y los que están en la transmisión, nos despedimos de ellos.